¿Se pueden cambiar los pensamientos? Ahora estarás pensando, ¿cómo podemos cambiar los pensamientos? Analicemos de la siguiente manera. Cuando un bebé nace es un lienzo en blanco, no hay pensamientos. Estos aparecen junto con el lenguaje, es decir, de los 12 a los 24 meses de edad. El cerebro absorbe como una esponja todo lo que percibe de su alrededor, lo que observa y escucha de su familia, de sus amigos, de su escuela y así va nutriendo su cerebro. No es lo mismo el cerebro de un niño que nace en una ciudad donde no está presente el conflicto armado, en un hogar en el que se usa una comunicación asertiva, al cerebro de un niño nacido en un pueblo que vive los estragos de la violencia armada o con unos padres que se comunican de forma agresiva. La información que va a almacenar cada niño según el contexto es diferente. Los neurocientíficos calculan que el cerebro humano contiene unos 80.000 millones de neuronas. Sin embargo, lo más relevante para la transformación del funcionamiento del cerebro no es el número de neuronas, sino la complejidad de las conexiones que se establecen entre las distintas partes del cerebro. Cada vez que aprendemos nueva información, el cerebro realiza síntesis proteica, hace nuevas conexiones entre neuronas y gasta energía en ello. Como cada persona está expuesta a entornos psicosociales diferentes, el cerebro se estimula y nutre de acuerdo con ese entorno, haciendo que tengamos maneras diferentes de pensar y de procesar la información. En este punto es posible que pienses en lo injusto que es llenar el cerebro de información que no elegimos. Porque nadie elige desde la conciencia humana llegar a determinado contexto sociocultural y a determinada familia. Y son estos ambientes los que van a marcar estas primeras conexiones cerebrales, ya establecer un estilo de pensamiento. Pero esto no significa que no puedas cambiar la forma en la que piensas. Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina en 1906, concluyó a partir de sus estudios e investigaciones que cada ser humano, si se lo proponía, podía ser el escultor de su mente, porque el cerebro es uno de los órganos más flexibles y maleables, es capaz de crear nuevas conexiones entre neuronas e incluso eliminarlas. Sin embargo, esta maravilla de órgano tiene 3 grandes limitaciones. La primera es que es perezoso. Al cerebro no le gusta hacer gasto energético y cambiar, crear nuevos senderos neuronales o modificar los existentes, ya que se requiere un mayor esfuerzo. Es decir, que aunque el cerebro tiene el poder de cambiar, no le gusta hacerlo. Prefiere los hábitos. La segunda es que el cerebro es literal, no sabe diferenciar entre lo real, lo imaginario y lo simbólico. O para decirlo de otra forma, si lo estás pensando, lo estás viviendo, o lo vives en el pensamiento como si fuera real. Veamos un ejemplo. ¿Te ha pasado que piensas en el futuro e imaginas algo que puede pasar e inmediatamente, de acuerdo con ese pensamiento, te emocionas, te angustias o te pones triste? Esto sucede porque el cerebro segrega sustancias químicas para que sientas una emoción acorde a lo que estás pensando. La tercera limitación que ha descubierto la ciencia es que el cerebro es capaz de crear aproximadamente 6.200 pensamientos durante el día, de los cuales el 95% surgen de forma automática y son similares en días consecutivos. De ellos, el 80% son pensamientos negativos. Esto se debe a que el cerebro, para garantizar la supervivencia, realiza anticipaciones negativas y a su vez se nutre de lo negativo que le haya pasado antes. Esto explica por qué lo negativo se presenta con más fuerza que lo positivo. Analicemos las implicaciones de estas limitantes. Si bien el cerebro no le gusta hacer gasto energético, tenemos algo que se llama mente, el conjunto de pensamientos y emociones que sí necesita realizar ese gasto energético para producir cerca de 6.200 pensamientos diarios. Pero entonces, ¿qué hace la mente para reducir este gasto? Pues viaja al pasado o al futuro. Hay personas que en su discurso interno siempre hablan de eventos del pasado y cuando la mente tiene pensamientos del pasado, estos siempre cargan una emoción más asociada a la tristeza y, aunque tengas un recuerdo agradable, es natural evocarlo con nostalgia, sentimiento que combina alegría y tristeza. Las personas que tienen este estilo de pensamientos tienden a la depresión. Hay personas que, por el contrario, no piensan en el pasado, pero sí en el futuro. Lo quieren controlar todo. Si hago esto, puede suceder aquello. Nada más alejado de la realidad, porque nadie sabe qué va a pasar. Pero suponer lo que pasará en el futuro y querer controlar todo hace que las personas permanezcan en un estado de miedo que a largo plazo se convierte en crisis de ansiedad o ataques de pánico. Depresión y ansiedad son las 2 grandes enfermedades mentales del siglo XXI debido a que no tenemos un adecuado control de la mente.